A diferencia de otras plataformas, Zoom tiene el inconveniente que no se puede configurar, al menos en la versión común, no sé, en la versión profesional estuve buscando y tampoco lo encontré, no se puede configurar si uno necesita admitir a las personas que se anotaron o si directamente pueden entrar con la URL. En las otras plataformas que yo he probado, esto se puede configurar y por defecto directamente uno pasa una dirección de URL y cada interesado entra sin necesidad de la admisión del anfitrión. Pero bueno, lleva un tiempo. Es lo que tenemos, es lo que pudo conseguir la facultad, pagando, por supuesto. Profesor, buenas tardes. ¿Le podría hacer una pregunta? Sí, como no, te escucho antes de Eh, arrancar. Quisiera saber si ya tienen la forma en que va a ser tomado el examen. ¿Cuál es la modalidad, el tipo de examen? La modalidad es, yo creo que la comenté, para el horario que se establezca, que se fije en forma definitiva, el examen va a ser único para todas las comisiones. Va a haber preguntas o problemas planteados para que ustedes opten por alguna de las soluciones que ahí se sugieren. Hay respuestas correctas e incorrectas. Como lo hacemos en el soporte de Google Doc, trabaja como un formulario que acumula los casos, con lo cual finalizado el examen ya está la nota planteada. O sea, queda automáticamente la puntuación como consecuencia del punto que nosotros le asignamos a cada pregunta. El contenido es el que yo planteé para todas las comisiones por igual, unidades 1 y unidad 2 con independencia de las cosas que hayamos desarrollado y con la intensidad, profundidad o características que se hubieran desarrollado. El examen es un examen corto. Yo creo que, si bien todavía no definimos el tiempo de duración, creo que va a ser un examen que con 30 minutos alcanza, 35 minutos alcanza. Obviamente, si se conocen la respuesta. Entonces hay un horario de comienzo, en ese horario de comienzo ustedes van a recibir por correo la invitación para entrar, en ese momento van a tener habilitado el examen y van a tener un tiempo para contestarlo. Es importante tener en consideración lo siguiente, y la invitación es a tener un criterio especulativo en el mejor de los sentidos. Ustedes van a tener un tiempo limitado entre el comienzo y el final, y cuando se termina, se termina. Quien no presentó se queda afuera, con lo cual la sugerencia es que peguen una revisada general y pongan la energía en aquello en lo que ustedes se sienten seguros para después pensar aquello sobre los cuales tienen dudas. Es un formulario de sencillo acceso, seguramente lo habrán visto eh, eh, en otras oportunidades, no en situaciones de examen, o inclusive en algunos exámenes, porque entiendo que algunas de las materias han repetido el uso de este instrumento. Dada la masividad, no queda mucha alternativa y lo preferible hubiese sido hacerlo de modo diferente o de modo presencial, pero para eso me parece que falta un rato. Sí, una recomendación importante, tienen que tener, van a estar muteados obviamente para evitar distorsiones de sonido en el caso del examen. En todo caso, prenderán el micrófono si tienen alguna duda en especial sobre las características de la pregunta, pero deben tener la cámara encendida. Para el caso, una recomendación también, para el caso de las personas que no tienen computadora, que utilizan teléfono, para poder tener la cámara encendida, el uso del teléfono una vez que entra en el examen anula la pantalla, porque en realidad se sustituye por la otra, con lo cual vayan pensando si pueden conseguir un segundo teléfono o algún otro dispositivo. Ese es un inconveniente, pero no tenemos otra alternativa de resolverlo. Bueno, Profesor, Le agradezco, sí, profesor. no, por favor. el tema de Sí. las cámaras prendidas lo entiendo perfectamente como algo necesario para los exámenes, pero muchas veces cuando todas las cámaras están prendidas se presentan problemas de conexión y a mí me suele suceder eso donde yo vivo. La consigna nuestra es muy sencilla, clara, digamos, a fin de que te quedes tranquila al respecto.
Si una cámara desaparece por un ratito, es normal que así sea como consecuencia de lo que vos estás diciendo. Lo que no es Bien, normal es que a lo largo de todo el examen esté en blanco o no disponible la pantalla de un estudiante o un estudiante que esté desempeñándose en este sentido, ¿no? Es nada más que perfecto, eso, ¿eh? perfecto. Bueno, gracias. Porque no, es normal. Estamos Sí, usando una sí, plataforma, no todo el mundo tiene la misma velocidad de red, ni los mismos dispositivos, ni las mismas capacidades de almacenamiento RAM. Entonces, bueno, pues es así. claro. Sí, sí, los Es lo problemas que hay, técnicos. ¿no? Sí, Es lo que hay. bueno, gracias. Bueno, podemos arrancar. Bueno, yo había planteado algunas cosas en el encuentro anterior relativas al sector público y al sistema de cuentas nacionales. Hoy vamos a volver sobre algunas de las cuestiones que yo había planteado. Voy a ver si uso alguno de los gráficos o slides que tengo para poder facilitar algo en la interpretación, pero tampoco quiero abusar de esto porque me imagino que ya estarán reaburridos de mirar pantallas con gráficos que son contados a medias porque no hay tiempo de desarrollarlos y de desenvolverlos a todos. Por lo tanto, lo primero que voy a plantear es que así como conté algo relativo a lo que es el sector público, su complejidad, ¿no? El sector público nacional, el provincial, el municipal, la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, las empresas del Estado, todo esto que planteé el otro día. Bueno, hay una cuestión que también hay que tener muy presente en materia de lo que es el sector público en general, y que es que aquella parte del sector público que está incluida en lo que es la herramienta por defecto relevante que utilizan los estados para operar en la actividad económica y en la actividad social, que es el presupuesto, a diferencia de las características y de la naturaleza que tiene el sector privado, no arranca por los ingresos y en función de eso a ver qué se puede gastar, sino que arranca por el gasto y en función de eso qué recursos son necesarios para abordar el gasto. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que el Estado, entre otras cosas, lo que tiene que facilitar es la reproducción de la vida de la sociedad, facilitar la reproducción de la vida en sociedad y por lo tanto, en primer lugar, se tiene que plantear la posibilidad de brindar un conjunto de servicios comunitarios, sea a los hogares, sea a las empresas, o en la relación que tiene cada uno de los niveles jurisdiccionales del Estado, es decir, las obligaciones que Nación tiene con las provincias, la obligación que las provincias tienen con municipios y comunas, y así de seguido. Como consecuencia, todos los presupuestos, en la Argentina y en el mundo, si ustedes toman cualquier proyecto de presupuesto, reitero, se trata del presupuesto nacional, provincial, municipal, comunal, de la Argentina, de China, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Chile, de Perú o del país que se les ocurra, tienen esta característica. Primero hay una definición de los gastos que hay que abordar. Y en función de los gastos que hay que abordar, se plantea cuáles serían esas fuentes de financiamiento. Bueno, aquí lo normal y habitual es que las fuentes de financiamiento sean derivadas de la recaudación que hace el Estado de la propia actividad económica. Los impuestos, los recursos de la seguridad social y los recursos de naturaleza aduanera. Los impuestos tienen una característica que en detalle ustedes la van a ver en una materia posterior a esta que se llama finanzas públicas. Nosotros vamos a contar algunas cuestiones. Los ingresos de la seguridad social son las contribuciones y los aportes que están destinados a soportar el gasto jubilatorio fundamentalmente y el gasto de todo lo que es el subsistema de obras sociales y de riesgos del trabajo. Y por último, los recursos aduaneros son los recursos que surgen. Todo esto lo tienen en detalle además en las diapositivas, pero los recursos aduaneros son los que están asociados con la operatoria de fundamentalmente el comercio exterior. No solo el comercio exterior, fundamentalmente el comercio exterior. Entonces, esto como tiene una catalogación o clasificación más o menos universal, es susceptible de ver visto en cualquier formulación presupuestaria, reitero, cualquiera que ustedes tomen con algunos cambios de sutileza. Importante, es más o menos parecido en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Bueno, fruto de esa conjunción de esfuerzos
que desembocó en la creación actualizada del sistema de cuentas nacionales en 1993, que yo comenté cuando arrancó el segundo bloque. Entonces, eso hace posible que si uno aborda la lectura de cualquier formulación presupuestaria, sobre todo las nacionales, va a encontrar enormes similitudes, sea cual fuere el país que se elija para ello. Y eso además hace comparables los presupuestos. Hay algunas excepciones que son, por ejemplo, las siguientes. Salvo muy raras excepciones, los sistemas jubilatorios son sistemas jubilatorios provistos por los estados nacionales, en todo el mundo. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el caso de Chile, después de una reforma que hubo durante la dictadura de Pinochet, el sistema jubilatorio fundamentalmente es un sistema que se administra en forma privada, el sistema de la AFP. Y en forma complementaria y accesoria tiene una participación del Estado Nacional. En la mayoría de los países del mundo, el gasto previsional, o sea, el desembolso que hace posible el pago de jubilaciones y pensiones y otros tipos de beneficios, los otorga el Estado Nacional, aunque también, como comenté el otro día, hay regímenes provinciales, en el caso de la Argentina, o regímenes municipales. Pero el Estado es el Estado es un jugador de peso en esto, es un jugador inevitable. Es el Estado quien diseña, quien proporciona la atención de los beneficios de naturaleza previsional, fundamentalmente jubilaciones y pensiones. Bueno, después, ¿cuáles son los recursos que tienen los estados para poder atender el conjunto de necesidades que están presentes en la formulación presupuestaria? Estos tres grupos de cosas que yo decía, impuesto por un lado, recursos de la seguridad social por el otro, por último, recursos de aduaneros, recursos de naturaleza aduanera. A lo largo del desenvolvimiento del capitalismo como sistema, lo que hemos visto es un proceso de transformaciones en esto. ¿En qué consisten? Bueno, uno, por ejemplo, si se para a principios del siglo XX, es probable que encuentre que en la mayoría de los presupuestos de los estados nacionales, el recurso más importante sea el recurso de origen o naturaleza aduanera. ¿Por qué? Y porque excepto los países que tenían cierto desarrollo industrial y cierto desarrollo de los centros urbanos, y me animaría a decir una preeminencia de población urbana por sobre población rural, en el resto de los países, el conjunto de las actividades económicas relevantes de peso, desde el punto de vista de su magnitud, estaban asociados con el comercio exterior, sea la compra o sea la venta. Por eso los recursos aduaneros eran lo principal. Creo que yo comenté en alguno de los encuentros que Argentina en 1932, en pleno desarrollo de la dictadura implantada en el 30, cuando se tumba el gobierno radical de Irigoyen, en el año 32 la Argentina crea un nuevo gravamen, que es el impuesto a las ganancias, que en aquel momento se llamaba impuesto a los réditos, y fue una respuesta estatal a la transformación de la estructura económica de la Argentina. En forma previa, la actividad principal era la actividad agrícola-ganadera destinada a la exportación, y por lo tanto, los recursos que recaudaba el Estado Nacional, fundamentalmente, estaban asentados mirando a la actividad de exportación. Bueno, el propio desarrollo industrial, el desarrollo urbano, el desarrollo comercial, en la Argentina y en el mundo, lo que hizo es cambiar esta composición, y si bien nunca desaparecieron los recursos de naturaleza aduanera en los presupuestos de los estados nacionales, pasaron a ser mucho más relevantes los recursos de naturaleza de origen impositivo, con la variedad de impuestos que existen, donde hay una catalogación que podríamos ensayar a los fines del desarrollo de esto. ¿Y qué pasa con los recursos de la seguridad social? Bueno, la existencia de regímenes jubilatorios de carácter o de alcance universal son relativamente nuevos también. Son relativamente nuevos. En el caso de la Argentina también, uno se podría remontar a principios del siglo XX para encontrar el origen de los primeros regímenes jubilatorios,
que en el caso de la Argentina, y en forma similar a lo que había ocurrido en otros casos, digo, en el caso de la Argentina, fueron o son, han sido regímenes jubilatorios que se crearon por sectores de actividad, para las actividades económicas de mayor relevancia. No sé quién tiene quién no está muteado, por favor. Decía que uno encuentra esto, por ejemplo, que en la Argentina las primeras cajas de jubilaciones fueron cajas de actividad, caja de jubilaciones por actividad. Entonces tenemos la jubilación de los trabajadores ferroviarios, más adelante el de los trabajadores de determinadas ramas industriales, más adelante el de la rama del comercio, y el propio desenvolvimiento del capitalismo a nivel planetario y la complejización de esta cosa que yo planteaba en el encuentro anterior, que es el cambio de la tendencia a la esperanza de vida al nacer, en castellano, la gente envejece mucho más rápido, mejor dicho, mucho más que antes, y por lo tanto mantiene una cantidad de años superior que en el pasado, en la vida terrenal, y esto provocó también una respuesta del conjunto de los estados nacionales respecto de los sistemas jubilatorios. Por eso la tendencia lo fue hacia la universalización de los sistemas. Es decir, sistemas que en lugar de ser sistemas por rama de actividad o por provincia, por lo que fuera, se trate de sistemas nacionales que abarquen todas las ramas de actividad. Y reitero, en la Argentina hay una rémora de viejos sistemas administrados por provincia, o para el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, regímenes jubilatorios profesionales de las profesiones liberales, que a mi juicio atrasan bastante respecto de lo que es el concepto de universalización, que en general es la tendencia que uno ve en todos lados. Junto a esto sí hubo algo que comenté a otros fines en el encuentro anterior, desde el principio, diría desde el siglo XVIII en adelante, en los países anglosajones, fundamentalmente en lo que es la Gran Bretaña y Estados Unidos, la creación de compañías del seguro que tenía como propósito estimular un ahorro a los fines de que el momento de retiro de la vida activa se pueda acceder a un beneficio de naturaleza previsional, también sería como una pensión para atender el retiro por fuera de las actividades de los estados. Siguen existiendo en el mundo, obviamente son en forma, uno la podría considerar regímenes accesorios al régimen nacional. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, el régimen principal es el régimen nacional estatal que brinda el Estado inglés o el Estado estadounidense, y en forma accesoria están los fondos de pensión, pero esto ha tenido un desarrollo, y ha tenido un desarrollo especial que no sé si nosotros vamos a alcanzar a ver en el curso, en todo caso, en la tercera parte sí lo vamos a poner para ver el efecto que tuvo en el proceso de la transformación del sistema financiero internacional. La actividad aseguradora se desarrolló, entre otros perfiles que la caracterizaron, hacia la creación de estos regímenes privados. En el caso de la Argentina, nosotros vimos una experiencia promovida por el gobierno nacional, aprobada por el Congreso y que estuvo vigente entre el 94 y el 2008, que fue el sistema de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que fue un sistema privado. Por lo tanto, hay buena tela para cortar y para mirar esta historia. En materia de impuestos, que es el principal de los recursos con que cuentan fundamentalmente los estados nacionales, pero también los provinciales, ustedes cuando aborden la materia de finanzas va a ver que hay clasificaciones de todo tipo, a lo cual en principio yo voy a plantear que vamos a subdividirlas en dos grandes grupos. Hay impuestos que gravan la exteriorización de riqueza o los flujos de ingresos obtenidos. ¿Qué significa exteriorización de riqueza? Bueno, yo tengo una casa, un auto, una quinta, un yate, una nave espacial y un taxi espacial. Bueno, eso es exteriorización de riqueza. Es decir, un stock de bienes. Los bienes pueden ser físicos, los bienes pueden ser inmateriales, puede ser un título de la deuda pública, puede ser un plazo fijo, puede ser plata en el colchón o lo que fuera. Todo eso constituye la fuente sobre la cual se graban este tipo de tenencia. Esto es exteriorización de riqueza, exteriorización de activos. Y también hay otros impuestos
de igual naturaleza, de naturaleza directa, son los impuestos que graban la exteriorización de riqueza como los que expresan el flujo de ingresos, que en general tienen el nombre de impuesto a las rentas, o impuesto a los réditos, o impuesto a las ganancias, y ambos, la riqueza y las ganancias, son la figura principal que alimenta la financiación de los estados de los países de mayor desarrollo relativo. En otras palabras, si uno mira la estructura impositiva francesa, alemana, estadounidense, australiana, si quieren, italiana inclusive, española, bueno, la fuente principal de recaudación es la impositiva, y dentro de la impositiva, aquello que recae sobre la exteriorización de riqueza o la ganancia o el ingreso que tienen tanto las empresas como los hogares. Pero sin embargo hay otro tipo de impuestos, que en general se los denomina de naturaleza indirecta, y que recaen con independencia de la tenencia de activos, con la independencia del ingreso que tenga, sobre los movimientos que se operan en distintos tipos de mercados, sobre las ventas, sobre las compras, sobre los consumos, etc. Dentro de estos entran algunos impuestos que seguramente ustedes los conocen por su nombre, como el caso del impuesto al valor agregado, el IVA, que existe en casi en todo el mundo, o el impuesto interno que está incluido en el paquete de cigarrillos, o el impuesto interno que está incluido eh, en el consumo de los combustibles, u otros. Es decir, hay dos grupos de recursos en definitiva, y subgrupos dentro de esto. Los primeros son de naturaleza un poco más justa, ¿no? Porque paga más el que más tiene y paga más el que más gana. En cambio, en los segundos, pagan todos por igual, los mismos porcentajes, las mismas proporciones sobre los bienes o compras que se realicen, y son más injustos precisamente porque no tienen en consideración la distribución ni de la riqueza ni del ingreso. En el caso de los países de la periferia capitalista, como en el caso de la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en los países centrales, en materia de impuestos, eh, la recaudación principal está aportada precisamente por por los gravámenes indirectos. En la Argentina el impuesto de mayor recaudación es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y en cambio el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, que serían los más justos, los más directos, están las ganancias, no tanto porque es un impuesto importante, pero el impuesto a los bienes personales está prácticamente en la línea de descenso para irse a la zona B, a la B. No es lo que ocurre, reitero, en los países centrales, en donde el peso que tienen los impuestos directos es mucho más fuerte. Esto es una diferencia que no es una diferencia coyuntural, es una diferencia que uno podría denominar estructural, como consecuencia, esperen que hay alguien que quiere entrar ahí, de naturaleza estructural, como consecuencia de una serie de sucesos políticos, económicos que se han dado. Por ejemplo, la periferia capitalista desde siempre, y en estos procesos actuales también, ha disputado y ha peleado para que entren inversiones extranjeras, para que vengan capitales de afuera, para potenciar la actividad económica, industrial, comercial, de servicio. Pero bueno, para que un capital extranjero opte por dejar el cómodo lugar que ocupa en su país central o de origen para trasladarse a la periferia capitalista, exige una serie de condiciones que le hagan la diferencia. Estas condiciones, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista impositivo, se traduce en una reducción de la carga de impuestos para la inversión extranjera. Es una constante a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. O sea, los gobiernos, para hacer posible que la inversión extranjera entre a la frontera, los gobiernos de los países de la periferia capitalista, otorgan beneficios que en general no cuentan las empresas locales. Como consecuencia de lo cual, uno de los factores centrales que permite explicar por qué las estructuras impositivas son tan diferentes entre los países del centro capitalista versus los países de la periferia capitalista, tiene que ver con la inversión extranjera. No solo con la inversión extranjera, pero también con la inversión extranjera. Bueno, ahora voy a pegar un salto
que dentro de este relato que estoy haciendo sobre el tema del sector público, que se refiere al tema de la deuda. ¿Cómo puede financiar el Estado Nacional fundamentalmente su actividad? Este conjunto de necesidades que están diseñadas, elaboradas, enunciadas, desarrolladas en todos los presupuestos. Bueno, el recurso que por naturaleza debiera estar en la mesa de trabajo es la recaudación de impuestos de la seguridad social o de los recursos aduaneros. Este es el recurso más legítimo, es decir, un Estado que atiende sus necesidades recaudando impuestos, recaudando contribuciones y aportes de la seguridad social, recaudando gravámenes que están asociados con lo que ocurre en el comercio exterior. Pero hay un problema en este esquema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con la obra pública? ¿Qué pasa cuando un Estado se plantea, por ejemplo, hacer 10.000 escuelas, miles de kilómetros de carretera, centenares de hospitales o cualquier tipo de obra pública que se plantea? Se trata en general de inversiones muy importantes, cuya fuente de financiamiento excede largamente lo que en general, en forma regular y habitual, tienen los estados como recursos. Entonces, ¿a qué recurren en general los estados para financiar la obra pública? ¿O a qué debieran recurrir? Bueno, recurren a la deuda pública. ¿Y por qué recurren a la deuda? Primero, por una cuestión de proporciones. No se puede hacer 5.000 escuelas, 4.000, 3.000 jardines de infantes, 4.000 kilómetros de carretera con los ingresos normales y habituales, salvo que los ingresos normales y habituales sean tan importantes que sobre plata por todos lados. Esto no es así. ¿Cómo? Esto no es así en ningún caso. Entonces, esa es una primera cuestión, una cuestión de imposibilidad. La segunda cuestión es una cuestión que uno podría asociar con lo que le vamos a poner el nombre de solidaridad intergeneracional. Lo voy a plantear desde este punto de vista. Si un Estado nacional, por ejemplo, se plantea fortalecer todo el sistema hospitalario por la emergencia no solamente de la pandemia, sino como consecuencia de la necesidad de extender y expandir la atención de salud a todo el país, si la fuente de financiamiento fuesen los recursos impositivos, la actual generación, que es la que paga los recursos impositivos, la que financia el Estado con esos recursos, bancaría sobre su espalda cosas cuyos beneficiarios no sean solamente esta generación, sino las generaciones futuras. Entonces, la deuda pública ahí juega el papel de ser un elemento de solidaridad intergeneracional. O sea, la obra pública financiada con préstamos a mediano y a largo plazo hace posible que el conjunto de las generaciones sostengan esto, de lo cual se van a beneficiar no solamente las generaciones actuales, sino las futuras. ¿Por qué pongo el acento en esto? Porque si hay una razón casi excluyente, diría yo, que merece el tratamiento frente a lo que es la realidad de la deuda pública, la deuda tomada por los estados, es esto, la financiación del gasto no corriente, de los gastos de capital, de la obra pública fundamentalmente. La obra pública merece ser financiada con recursos extraordinarios, que por ahí pueden venir como consecuencia del financiamiento, o como consecuencia de gravámenes especiales que por única vez, por ejemplo, se crean a tal fin. ¿No es esto lo que acompaña la historia de la deuda pública fundamentalmente? No solo en las periferias capitalistas, sino también en los países centrales. La deuda pública ha tenido una transformación significativa desde los años 70 en adelante, tanto en la periferia capitalista como en el centro capitalista. Esto lo vamos a ver en detalle en la parte tercera y en la parte cuarta. Vamos a ver cuáles fueron las tendencias que permiten entender por qué esta cuestión de transformación, pero la realidad es que países de la periferia capitalista, como el caso de la Argentina, tienen un enorme peso de deuda pública que no está asociada fundamentalmente a financiar la obra pública, es decir, estos activos de los cuales se van a beneficiar no solamente las generaciones actuales, más las futuras, sino que la obra pública en la Argentina tiene orígenes, podría decir, espurios, destinados fundamentalmente a financiar la fuga de divisas, a favorecer
la extranjerización de trabajo argentino bajo la forma de remesa de utilidades de compañías extranjeras a sus casas matrices y otras hierbas. Tal que, por ejemplo, en el presupuesto, si uno mira el peso que tiene el presupuesto nacional, el conjunto de intereses que se paga por la deuda pública, se encuentra con un peso enorme. ¿Por qué? Bueno, por la acumulación de deuda que no viene ni de hoy, ni de ayer, ni de anteayer. En todo caso, podemos hacer una larga historia, que en el caso de la Argentina arranca en el año 77, entre el 77 y 78, en plena dictadura, y que tuvo como momentos de explosión, que en general nosotros asociamos con la crisis del 82, en plena dictadura después de la guerra de Malvinas, con la crisis del 89, que derivó en la entrega anticipada del mandato presidencial de Alfonsín a Menem, con la crisis del 2001, que implicó la salida en helicóptero de la Rúa y el interinato de varios presidentes en muy pocos días, pero también con el impacto que hubo en el caso de la Argentina en el 2008 sobre la base de la llamada crisis hipotecaria, que fue otra crisis de deuda en los países centrales, fundamentalmente Estados Unidos, cuyo reverbero sintió la Argentina 4 años después, en el 2012, una crisis extranjera que impacta, una crisis de deuda extranjera que impacta en la economía argentina, y la frutilla del postre es el crecimiento de la deuda exponencial que hubo durante los 4 años del gobierno de Macri, fundamentalmente desde el 2018 en adelante, cuando se consolida parte de esta obligación con la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional. En síntesis, y no voy a avanzar mucho más sobre esto porque lo vamos a ver tanto en la parte 3 como en la parte 4. El lugar que ocupa la deuda pública en los últimos 40 años aproximadamente, tanto en el centro como en la periferia capitalista, es muy distinto de cómo se la concebía en las administraciones presupuestarias previas a estos momentos. Y hoy la deuda pública puede inclusive no estar asociada a lo que yo había planteado. Por ejemplo, si yo tomo la larga serie 1991-2021, muchos años, ¿no? De la provincia de Santa Fe. Y la pregunta es, bueno, a ver, ¿cuánta obra pública ha habido en la provincia de Santa Fe? 1991-2021, periodo en el cual hubo muy diferentes signos de gobierno, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánta obra pública hubo y cómo se financió la obra pública? Entonces, ¿con qué se encuentra uno, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe? Con que del 100% de la obra pública desarrollada en ese largo periodo, aproximadamente 25% fue financiado con deuda, en promedio, ¿no? O sea, hubo 100 de obra pública y solo 25 provinieron de deuda pública tomada para poder atender dicha obra pública. Como consecuencia, el 75% restante fue extraído de los recursos normales y habituales. ¿Y cuál es el impacto de esto? Bueno, más de una vez ustedes pueden haber escuchado que escuelas recientemente inauguradas o hospitales recientemente inaugurados tuvieron un problema porque el Estado provincial no tenía dinero para mandar, ni para tizas ni para gasa. ¿Qué es eso? La ausencia de dinero disponible para abastecer los gastos corrientes, la tiza y la gasa, por decirlo en dos elementos fácilmente reconocibles, no es ni más ni menos que la consecuencia de que esa obra pública, en lugar de ser pagada con recursos extraordinarios, con deuda pública, fue bancada con ingresos de naturaleza corriente, con ingresos regulares y habituales. Es como si, por ejemplo, aunque no es buena la comparación entre el Estado y los hogares, pero para este fin específico sí lo es como si a ustedes en su casa se les rompiese la heladera, se les quemase el motor. Y entonces la opción es, o me compro una heladera en cuotas, porque el motor era muy caro repararlo, o me compro una heladera en cuotas, o me como la mitad o el 70% del sueldo para comprar la heladera que me falta. Y las consecuencias son muy diferentes según uno opte por una cosa o por la otra.
En el caso de la deuda pública, en el caso de la deuda pública, está claro, la deuda en 12 cuotas, 24, en 36 o lo que fuera, esto hace posible que se desparrame en el tiempo el esfuerzo por el pago de la cuota y de que desde el primer día uno tenga el beneficio de la heladera. Ahora, en el caso de que la heladera la pague con el 70% del sueldo, no solamente ese mes vas a tener problemas, vas a tener una hermosa heladera nueva, pero vacía adentro porque no vas a tener plata para comprar absolutamente nada para meter en su interior. Bueno, este ejemplo cortito y burdo es un ejemplo que hay que tener presente a la hora de ver cómo el Estado financia sus gastos de capital, sus gastos no corrientes, fundamentalmente la obra pública. Claro, no siempre hay disponibilidad de préstamos. Entonces la pregunta es por qué no habría disponibilidad de préstamos y qué impedimentos tienen los estados para poder acceder a financiaciones para poder sostener a largo plazo fundamentalmente la obra pública, los gastos no corrientes, etc. Bueno, planteado este punto, ahora sí voy a pegar un salto a otra cuestión que vamos a incluir en este encuentro, y que es lo que en materia de economía se conoce como sector externo. ¿Por qué se habla de sector externo? Y cuando se habla de sector externo, ¿qué herramienta de medición se utiliza para interpretarla, para analizarla, para tratarla de monitorearla a lo largo del tiempo? Bueno, la herramienta que se ha ido construyendo durante el siglo XX y lo que va al XXI tiene un nombre que ustedes la van a encontrar en la literatura, que en español se denomina balanza de pagos. Balanza de pagos. La balanza de pagos es un instrumento que, como todos los instrumentos, se creó en un momento preliminar a la expansión del capitalismo como sistema, y que fue teniendo un conjunto de modificaciones como instrumento de medición, porque la propia realidad capitalista se fue transformando. Entonces, cuando se cambia la realidad, se ajusta el instrumento, se le incorporan cosas, se adecua a las nuevas realidades y fue incorporando nuevas herramientas de medición. Por eso, la balanza de pago como herramienta, ustedes van a ver una versión en el texto de Castro y Leza, van a ver otra versión en el texto de Rosenberg, y van a ver otra versión en algunos de los cuadros que forman parte de lo que compartimos el otro día por Facebook en las diapositivas de sector externo. ¿Qué son estas versiones? Bueno, yo les cuento, desde que existe la balanza de pago y la universalización, digo, a nivel planetario del uso de esta herramienta de medición, ha habido 6 versiones troncales. De hecho, ahora estamos usando, todos los países del mundo ahora utilizan la 6ª versión con algunos cambios y modalidades nacionales propias incorporadas ahí. ¿Y para qué se hace la balanza de pago? Y después vamos a ver las componentes. Bueno, la balanza de pagos tiene varias explicaciones de su existencia, pero hay una central que uno no puede perder de vista. La balanza de pago es una herramienta que permite medir las transacciones que tienen los residentes en un país con los residentes en el resto del mundo. Y cuando hablamos de residentes en un país, hablamos tanto del sector público como del sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, hablamos tanto de las empresas como de los hogares o de las personas humanas. Y cuando hablamos de las empresas, hablamos tanto de las empresas locales como de las empresas extranjeras. O sea, de todo lo que está en el territorio. Reitero, la balanza de pagos intenta medir esto. Intenta medir las transacciones de toda naturaleza que hay entre quienes residen en un país versus los que residen en el resto del mundo. ¿Y cuál sería la justificación de hacer semejante esfuerzo estadístico para medir este tipo de transacciones? Bueno, este elemento central que yo decía que no es el único, pero es un elemento clave para tener en cuenta por qué existe la balanza de pago. El motivo principal por el cual existe la balanza de pago es que a nivel mundial no hay una única moneda. Hay monedas nacionales y a su vez hay una moneda que, además de ser una moneda nacional como el dólar, juega el papel de moneda mundial. El euro de alguna manera también hace lo mismo. El yuan chino también hace lo mismo.
Con lo cual, la importancia que tiene este tipo de herramienta es a su vez la de no solamente saber, sino permitir presupuestar y reorientar la política económica para que no falten monedas extranjeras para poder atender el conjunto de compromisos que aquí hay. Dicho esto, ahora voy a contar cómo se compone la balanza de pago. En la larga historia de la construcción de esta herramienta de medición, lo primero que se medía era el comercio externo. Es decir, lo primero que se medían eran las exportaciones y las importaciones. Digo que es una cosa y la otra por si hay alguna duda sobre esto. Las exportaciones son las ventas que hace, en este caso, un país al resto del mundo. Y las importaciones son las compras que ese país hace a proveedores del resto del mundo. Las exportaciones y las importaciones son lo que es el sustento de la parte comercial de la balanza. ¿Por qué? Porque se refiere al comercio de mercancías. Pero no solamente incluye las mercancías físicas, sino también los servicios. Good and service, en inglés, y se la ven bajo este término, porque en alguna literatura la van a ver ahí. Bienes y servicios, no solamente la mercancía física, sino además un conjunto de servicios que complementan a las actividades comerciales. Lo primero que se medía era esto. Son mucho más viejos los registros del comercio exterior, de ventas y de compras al exterior, que los registros que los países construían para intentar medir cuánto medía su economía. ¿Por qué? Por las razones que apunté al inicio del encuentro. Porque lo principal del capitalismo de, llamémosle, principio del siglo XX, era su inserción en el mercado internacional, lo que compraba y lo que vendía. Y no es que no tenía importancia lo que ocurría fronteras adentro, pero la historia de la construcción, de la medición de la actividad económica en su conjunto, esto del Producto Bruto Interno, es mucho más nueva, relativamente más joven, que la historia de la medición de las transacciones comerciales entre las naciones, del comercio exterior. Por eso las primeras versiones de la balanza de pago fundamentalmente estaban concentradas en mirar el comercio exterior. Cuánto exportaba un país, cuánto importaba ese país, y cuál era la relevancia entonces de medirla. La relevancia era fundamentalmente con fines de presupuestación. Es decir, si un país exportaba 10.000 e importaba 8.000, estaba todo bien. Ahora, si un país importaba 10.000 e importaba en un año 12.000, en el próximo 14 y en el subsiguiente 15, la pregunta es, ¿cómo hace para comprar más de lo que vende, siendo que estas operaciones tienen que cancelarse con una moneda diferente de la moneda de curso legal en el país? Bueno, de alguna manera tienen que ser financiadas. Esta historia de financiación de estos desbalances, para el caso de los países que compraban más de los que vendían, se manifestaban en deuda de naturaleza comercial. Y la deuda entre las naciones, la deuda previa a la explosión de lo que fue la segunda mitad de los 70 del siglo XX, la deuda de las naciones era una deuda fundamentalmente de naturaleza comercial. Era deuda asentada en el comercio exterior. Los países que compraban más de lo que vendían podían sostener esto en el tiempo, no por mucho tiempo, pero podían sostener esto en el tiempo, accediendo a fuentes de financiamiento, le hacía accediendo a préstamos financieros o comerciales que posibilitaran comprar más de lo que se vendía. Por eso, insisto, la primera versión de la balanza de pago, que en una versión muy, muy preliminar tiene origen a finales del siglo XIX, se ocupaba solamente de medir lo que pasaba en el terreno del comercio exterior. Profesor, sí. ¿le puedo hacer una pregunta ahí que la vengo arrastrando de la lectura de los textos sobre esto? Porque lo que yo no entiendo es por qué, si ese intercambio, o sea, las exportaciones fundamentalmente son de privados, y sin embargo se habla de lo que exporta el país, ¿por qué se asimila? ¿Y por qué entonces pues es el país que representa a toda la comunidad el que tiene que pedir el préstamo? Sí, bueno, sí. Vuelvo, Alicia, vuelvo a lo que dije al principio y quizá no fui muy
muy preciso en esto y qué es lo que origina la duda que vos planteás. ¿Para qué se hace la balanza de pago? Y vamos a mirar solamente la parte de la balanza comercial, esto es el comercio exterior, para saber la relación que tienen los residentes de un país con los residentes del resto del mundo. ¿Y cuáles son los residentes del país? Yo le decía, los residentes de un país son el Estado, o los estados, nacional, provincial, ¿no? Los privados, que son empresas o particulares, y las empresas pueden ser nacionales o extranjeras, y del otro lado, los no residentes, exactamente lo mismo. El no residente que compra o que vende también puede ser el Estado nacional, o el Estado provincial, o el Estado municipal, pueden ser los privados, etc. Por lo tanto, esa herramienta de medición, que es la balanza de pago, y la balanza comercial en especial, intenta medir las transacciones que ocurren entre todos los sujetos, con independencia de su naturaleza y su carácter jurídico. Se trate del Estado, se trate de los privados nacionales, los privados extranjeros, los privados de empresas o los privados hogares. Es para eso que sirve. Ahora, ¿para qué serviría? O mejor dicho, ¿para qué se construye esa medición? Y por eso pongo el acento en esto que comenté antes, en el tema presupuestario. Si un país en general, no interesando si se trata del sector público, sector privado, etc., tiene necesidades en moneda extranjera superiores a las disponibilidades a las cuales puede acceder en moneda extranjera, en general lo que aparece como regularizador es el tema de la deuda. La deuda no solamente pública, porque también puede ser privada. Por ejemplo, después vemos en todo caso por qué se producen traslaciones de deuda privada a deuda pública o de deuda pública privada y qué es lo que pasa en la relación entre los sujetos, que es otra cuestión y otro análisis. Pero lo que quiero poner en el centro, que esto devuelve nada más que un mapa global, de naturaleza global, con independencia de los sujetos que intervienen. Después no podemos meter en otro nivel de detalle en línea con los que vos planteás. Porque sí, uno se podría decir, bueno, a ver, ¿y por qué la deuda argentina es fundamentalmente pública y en menor medida privada? Por ejemplo, la deuda pública del Estado Nacional, sin contar la del Estado provincial, la de los estados provinciales, municipales y comunales. La deuda pública del Estado Nacional, traducida a moneda extranjera, expresada en dólares, no todos en dólares, habrá un 72% en dólares, debe llegar al 31 de marzo algo así como 340.000 millones de dólares. 340.000 millones de dólares. Después la pregunta es, bueno, ¿y cómo hizo el Estado para deber tanta plata? Bueno, esa es otra respuesta, no tiene que ver con la balanza de pago, tiene una respuesta, la respuesta de la naturaleza política para ver qué es lo que pasó en el medio, tal que este sujeto, el Estado Nacional, tiene una deuda de un tamaño parecido al del Producto Bruto Interno de la Argentina. Ahora, ¿y el sector privado tiene deuda externa? También. ¿Y a cuánto asciende? Bueno, hay un relevamiento que permite mirar la deuda de las empresas, no la de los hogares. La de los hogares es un poco más compleja, aunque también se podría inferir. Por ejemplo, vamos a mirar la de las empresas. Bueno, los últimos datos disponibles permiten afirmar que el sector privado en la Argentina, empresa, tiene una deuda con el exterior de unos 75.000 millones de dólares. Y la deuda esta es en moneda extranjera exclusivamente, ¿no? La primera que yo dije se muestra en dólares, la tradición es mostrarla en dólares, pero hay una parte importante, un 30 y pico %, que es moneda local. Yo ahora no los quiero aburrir con datos de deuda, que los vamos a ver en detalle en la cuarta parte del programa. Pero la deuda ocupa un lugar central, yo decía, desde los años 70, tal que merece, en todo análisis que se pretenda hacer de las balanzas de pago, requiere una mirada rompiendo los moldes o rompiendo los criterios en base a los cuales se leían las balanzas de pagos previos a la segunda mitad de los años 70. Reitero, las deudas de los países, sean públicas o privadas, hasta la mitad de los 70. Las deudas de los países, reitero, se trate de deudores públicos, deudores privados, fundamentalmente eran deudas de naturaleza comercial. Hoy, en cambio, las deudas de naturaleza comercial son marginales y lo principal de la deuda de los países, se trate de los estados o se trate de las empresas, es deuda de naturaleza financiera.
Los acreedores son o bancos o son simples tenedores de deuda de papelitos emitidos, sean públicos o sean privados. Ese proceso de transformación se dio a partir de un punto de quiebre que, reitero, hay que ubicarlo en la mitad de los años 70 del siglo XX, y que lo vamos a ver en particular, porque implica también un punto de bifurcación en la historia del capitalismo a nivel planetario, con las particularidades de lo que ocurrió en cada uno de los países. Volviendo. Entonces, yo decía que hay un motivo central, no el único, por el cual se hace la balanza de pago, que es reflejar el conjunto de transacciones de los residentes versus los no residentes en moneda extranjera. ¿Para qué? Y para saber cuánta moneda extranjera hace falta, y si no alcanza, cómo hacemos para buscarla. Sea el Estado, sean los privados, la mezcla o lo que fuere como recurso, como fuente de financiamiento para hacerlo posible. Ahora, ¿por qué se hace la balanza de pagos? Por esto, porque ese conjunto de obligaciones, ese conjunto de flujos de entrada y de salida, se hace en una moneda que es diferente de la moneda de curso legal. Por ejemplo, yo plantearía por el absurdo: la provincia de Santa Fe no hace una balanza de pagos con la provincia de Entre Ríos, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, para ver cuáles son los flujos comerciales entre los residentes de una provincia con respecto a los otros. ¿Por qué? Y porque la moneda de curso legal es la misma, la verdad que no tiene ningún sentido. En todo caso, la disputa podría ser de los organismos fiscales para saber si las actividades que se generan en la provincia de Buenos Aires debieran ser grabadas por la provincia de Buenos Aires, o un pedazo por la provincia de Santa Fe o la provincia de Entre Ríos. La discusión es otra. Ahora, ¿por qué no hace falta una herramienta como la balanza de pagos en las relaciones interprovinciales? Precisamente porque se habla de la misma moneda. Un caso especial es la Unión Europea. Yo algo había comentado el otro día. La Unión Europea, dentro de la Unión Europea hay una zona que es la zona euro. Hay un conjunto de países que tiene una moneda común. Y sin embargo, registran y analizan la balanza de pagos como si fueran países que manejaran monedas distintas. ¿Por qué? Porque hay un régimen de restricción monetaria donde ningún banco central ni ninguno de los países de la zona euro tiene la autonomía que tienen otros países, como consecuencia de lo cual necesitan construir ese instrumento para planificar, porque de lo contrario se transforman en tributarios de lo que son las reservas generales que administra el Banco Central Europeo, y que en casos como Argentina, Brasil, Uruguay, o Chile, o Venezuela, o Colombia, no necesitan discutirlo con nadie, tienen que resolver los problemas por sí mismos. Es un caso especial, y se vienen algunos otros casos especiales. En todo caso, yo podría mencionar que cuando se creó el Mercosur, que se cumplió un aniversario importante de creación en estos días, el 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción, dando lugar al Mercosur. En el acta inicial había un conjunto de planes, todos quedaron archivados, o la mayoría de los cuales quedaron archivados, y entre los planes estaba el de crear una moneda común, por un lado, el de crear una zona comercial común, que quedó en principio en los papeles porque sufrió los avatares y las transformaciones de los ciclos políticos ocurridos fundamentalmente en los 4 países que integraban desde un principio la región. Me refiero a Uruguay, Paraguay, Brasil, la Argentina. Bueno, ahora voy a contar algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en el tema de la balanza de pago, la conformación de la balanza de pago, los capítulos que la integran, qué significan cada uno, etcétera. Lo van a poder leer en la literatura y que está recomendada, y en los gráficos que acompañan estas presentaciones que ustedes tienen disponibles. Sí les voy a contar algo porque lo van a encontrar como diferencia. Yo les decía antes, en Castro y Leza van a tener una versión de la balanza de pago. Es la segunda versión creada de balanza de pago. En Rosenberg van a ver algo de la 3 y de la 4. Y seguramente en los gráficos que van a aparecer ahora van a ver algo de la 5 y de la 6. Van a encontrar diferencias. Para que no se emborrachen y no se confundan, yo les voy a plantear lo siguiente. Primero, ¿por qué se llama balanza? ¿Cuál es el concepto de balanza? Bueno, Un equilibrio. Efectivamente, el equilibrio perfecto. Con lo cual, la balanza lo que pretende mostrar es
¿Cómo hizo el sistema para equilibrarse? ¿Cómo hizo el sistema para equilibrarse? ¿Cómo el conjunto de las transacciones entre los residentes y los no residentes, que en caso de no ser iguales, jamás son iguales, permiten preguntarse qué es lo que posibilitó que se igualen? O sea, si yo tengo un conjunto de ingresos de 100 y un conjunto de egresos de 90, en principio tendría un desequilibrio de 10. Sin embargo, la balanza de pago se muestra los dos platillos en 100. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron los 10 para poder financiar ese desequilibrio? O por el contrario, si los ingresos, yo dije ingresos de 100 y egresos de 90, en ese caso no hubo un desequilibrio, sino que hubo un superávit. Si el conjunto de las transacciones que generaron ingresos de divisa sumaron 100 y el conjunto de transacciones que generaron salidas sumaron 90, está claro que hubo mayores ingresos que egresos. Esa diferencia de 10 se tiene que explicar en algún lugar. La explicación es un único lugar, que son las reservas internacionales que maneja el país, en principio. Las reservas y algunas otras colocaciones de activos, pero vamos a ponerlo en términos de reserva. Y lo mismo en el sentido inverso. Si un país en total, respondiendo también a lo de Alicia, cuando yo hablo de país, hablo de sector público más sector privado y toda la mezcla, tuvo ingresos por 80 y tuvo egresos por 100, bueno, quedó patas para arriba en 20. Entonces, ¿qué hace la balanza de pago? Muestra de dónde salieron los 20. Entonces, para los equilibrios y desequilibrios, por eso se los presenta en términos de balanza, hay un elemento central, no el único, que permite explicar cómo se llegó al equilibrio o dónde está lo que sobraba. Y eso que permite explicar cómo se logró el equilibrio, cómo se cubrió el desfasaje o dónde fue a parar lo que sobraba, es ni más ni menos que el nivel de reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Bueno, es un conjunto de activos en moneda extranjera, en general en moneda extranjera, después voy a poner las excepciones, un conjunto de activos en moneda extranjera que permiten actuar como un colchón para atender los compromisos a futuro o para ser destinadas a otra cosa. Vamos a suponer que un país en forma regular y habitual tiene a lo largo de 15 años ingresos mayores que los egresos. Me refiero a las relaciones que tiene con el resto del mundo. Si el comportamiento es esa diferencia genera una acumulación a lo largo de los años que tiene que estar explicada y tiene que estar guardada en algún lugar, no se puede haber volatilizado. Bueno, el lugar por defecto o por su naturaleza debiera ser las reservas internacionales, salvo que se hayan utilizado para otra cosa. Y después, digo los casos especiales. Estados Unidos tiene como moneda local el dólar y la moneda internacional es el dólar. Y Estados Unidos también tiene reservas internacionales. ¿Y en qué los tiene? Bueno, antes de la hegemonía del dólar como moneda mundial, la gran moneda mundial de respaldo era el oro. El oro después fue sustituido parcialmente por la libra esterlina y después la libra vino el dólar. Por lo tanto, es posible ver dentro de las reservas internacionales, fundamentalmente de los países centrales, pero en casi todo el mundo, es posible ver que una parte de las reservas no lo es en moneda extranjera, sino que lo es en otro tipo de tenencias. Por ejemplo, oro, que es un oro en barra reconocido por el Banco Central de Basilea y bueno, por un conjunto y por el Banco de Inglaterra. ¿Argentina tiene oro? También tiene oro. ¿Tiene poco oro? Tiene poco oro. Una característica que hay es que las reservas en oro de los países en general no están físicamente en los bancos centrales de esos países, sino que están depositados en entidades que son depositarias de la administración del oro en el mundo. Ahora, si uno se fija, bueno, yo ahora, la verdad es que no me tomé el tiempo de hacerlo, si uno se fija en las reservas internacionales de la Argentina, que hoy deben estar más o menos en los 40.000 millones de dólares, ¿cuánto suman las reservas en oro? Y Argentina no creo, Leo, a ver si lo tenés en la cabeza, no creo que supere los 1.200, 1.500 millones de dólares. O sea que Argentina tiene 40.000 millones de dólares de reserva, pero de esos unos 1.500, no creo que muchos más, son en oro.
Vamos a mudarnos a otra parte del planeta, vamos a ver qué pasa en Francia y en Alemania. Sorpresa, ellos no tienen reservas en monedas extranjeras fundamentalmente, sino que tienen reservas en oro. Creo que el 65 o 70% de las reservas del Banco Central alemán son en oro. O sea que desconfían de los papeles. Entonces uno también se lo debiera preguntar, ¿no? ¿Cómo es que Argentina guarda solo oro y Alemania fundamentalmente y Francia guardan fundamentalmente oro y no dólares, ni euros, ni yenes, ni yuanes? Esto tiene que ver con estrategias, con política internacional, pero también tiene que ver, bueno, con capacidades de almacenamiento de reservas y políticas de constitución de la reserva. Volviendo entonces. ¿Por qué se llama balanza? Bueno, porque se la muestra en forma equilibrada. El equilibrio no es artificial. Esto permite explicar cómo fue posible cubrir el desequilibrio si los ingresos fueron menores que los ingresos, o dónde fue a parar el excedente si los ingresos son mayores que los egresos. Una primera cuestión. Después, en la balanza de pagos, de la metodología de constitución de esta herramienta de medición, hay, como en el resto del sistema de medición de cuentas nacionales que yo comentaba, hay una parte que está asociada con operaciones que son más o menos verificables, porque están presentes en documentación, y hay otras que son estimadas. ¿A qué me refiero? Vamos a tirarlo como un ejemplo. En la balanza de pago se registran las exportaciones, o sea, las ventas al exterior, y se registran las importaciones, las compras al exterior. ¿Y dónde están documentadas este tipo de operaciones? Bueno, en la Argentina hay un documento fiscal que es el documento único aduanero, que es un comprobante en el cual el exportador pone el detalle, es un comprobante electrónico, pone el detalle de lo que exportó, y en donde el importador pone un detalle de lo que compró del extranjero. Esto es una fuente contrastable. ¿Por qué? En la medida en que no hayan metido, no hayan contrabandeado, que no hayan perforado algunos controles, se supone que lo que está presente en el papel es lo que efectivamente entró o salió en materia de mercancía. Ahora es corroborable porque, bueno, hay un documento, y este documento es el documento que declaró el exportador o el importador. Pero también hay algunas estimaciones, por ejemplo, los gastos en turismo. Si, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas vende pasajes a extranjeros, vende pasajes a españoles, por ejemplo, ¿qué es eso? Y eso es una exportación. ¿Por qué? Porque se exporta un servicio que es utilizada por un no residente, que es un español, en este caso una española, y por lo tanto eso forma parte del flujo. Esto también es verificable. ¿Por qué? Porque hay un ticket de avión. Hay un ticket de avión con fecha, horario, número de asiento, protocolo, lo que fuera. Ahora, este español que vino, ¿por qué este español o española que compró un pasaje de avión en aerolínea? Porque le pareció más barato comprar aerolíneas que comprar el de alguna línea ibérica. Y vino de paseo a la Argentina. Y en la Argentina fue para un hotel, pero el hotel no tiene obligación de registrar lo que gastó el extranjero. Ni el restaurante al cual fue a cenar o a almorzar está obligado a registrar lo que comió un extranjero. Entonces hay una estimación del gasto, por ejemplo, en el caso del turismo, tanto el turismo en el cual se recibe un extranjero, como el turismo que expulsa un nativo y que va a consumir a Brasil, a Uruguay o a donde fuera. Hay una estimación del gasto. Entonces, la balanza de pago, al igual que el conjunto de las herramientas de medición de todo el sistema complejo de cuentas nacionales, tiene, por un lado, fuentes que son contrastables, son más o menos precisas, y otras que son estimadas. La inteligencia en la construcción de este indicador está en los niveles de precisión alcanzados. Y como los niveles de precisión no son tan precisos, siempre hay algunos errores u omisiones contenidos en las estimaciones de la balanza de pago, que se supone obedecen a esta diferencia. Pero además hay otra cuestión. En materia de relaciones internacionales, así como la balanza de pagos registra el conjunto de transacciones que ha habido entre residentes y no residentes, hay otra herramienta que mide, no exactamente el tema de la residencia, mide desde otra perspectiva, todo aquello que involucre al movimiento de moneda
diferente de la de curso legal. Y se llama balance cambiario, no balance de pago. ¿Y qué es el balance cambiario? Bueno, es muy importante tenerlo en consideración. Primero lo voy a plantear como un ejemplo y después voy a intentar conceptualizarlo en forma aproximada, tampoco me voy a extender mucho. Vamos a suponer que una empresa radicada en la Argentina adquirió maquinaria a una compañía industrial italiana. Y la compañía industrial italiana eligió como agente de financiación, porque es mucha plata para pagar el contado, un banco de Holanda. Entonces el Banco de Holanda le da un préstamo a la empresa argentina para comprar la maquinaria provista por un industrial italiano. Entonces la empresa argentina, cuando la máquina llega a la aduana argentina, al puerto argentino, cualquiera que fuere, la nacionaliza, paga los impuestos que tiene que pagar, y se registra en el documento único aduanero que el día 14 de abril del 2021 entró la máquina que hace papas fritas o lo que fuera, para ser instalada en la planta. ¿Y por qué valor se calcula la importación? Y por el valor de compra. Si costó $1 millón, se registra el 14 de abril del 2021 $1 millón, la cifra que fuera. Ahora hay un detalle. ¿Cuál es el papel de este banco holandés que contrató la compañía italiana para poder vender la maquinaria al industrial argentino? El banco holandés lo que hace es otorgarle un préstamo a la empresa argentina para que le pueda pagar al fabricante italiano. Y es un préstamo que se lo da en una cantidad de cuotas, vamos a suponer 12. Entonces, mientras la balanza de pagos está calculando como compra y como eventual salida de divisas la totalidad del precio pagado por la maquinaria italiana, lo que pasa en la práctica es que no se paga todo el contado, sino que se paga en 12 cuotas. Con lo cual, las reservas de la Argentina no bajan por valor de $1 millón, sino que van bajando en su 12ª parte durante 12 meses. ¿Queda claro? Bueno, este conjunto de diferencias, que son muy importantes en materia de comercio exterior, hizo que en algún momento en los sistemas de cuenta nacional se incorpore otra forma de medición que no es antitética de la balanza de pagos, sirve para otros fines, que es la balanza cambiaria o el balance cambiario. ¿Qué mide el balance cambiario? Bueno, los dólares, por ponerle el nombre de una moneda, los dólares efectivamente ingresados y los dólares efectivamente egresados, salidos en un periodo de tiempo o el mismo periodo de tiempo que mide la balanza de pagos. Y por lo tanto, lo que hace el balance cambiario no es medir las transacciones entre los residentes y los no residentes, sino que lo único que le interesa es saber cuántos dólares entraron y cuántos dólares salieron. Porque los que salieron pueden ser fuga de capitales de residentes en la Argentina, y los que entraron pueden ser por cuestiones que ni siquiera figuren en la balanza de pago. Las diferencias entre ambos son incompatibles, digamos, no se puede conciliar una cosa con la otra. En todo caso, el balance cambiario tira una perspectiva un poco más realista, si así se lo prefiere, desde el punto de vista de cómo es el flujo de moneda extranjera en un periodo de tiempo en especial. En todos los sistemas de cuentas nacionales, en el caso de la Argentina también, se construyen las dos mediciones. La medición es la balanza de pago, donde las diferencias entre los ingresos y egresos, que no explican la variación de las reservas internacionales, requieren la elaboración de algunos instrumentos particulares que van a ver después en las estadísticas concretas que compartamos con ustedes. En cambio, el balance cambiario es mucho más sencillo. Por ejemplo, si el balance cambiario permite, entre otras cosas, ver algo que tiene un sello muy fuerte en el caso del perfil del comercio exterior a Argentina, y que no está asociado con el principal negocio de exportación, que es el complejo oleaginoso, sino que está asociado con el principal factor de importación, que es el complejo automotriz. Si uno toma la serie que tome, desde el año que quiera, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, del complejo automotriz en la Argentina,
y lo lee no por el balance de pagos, sino por el balance cambiario, que la guita que efectivamente entró por el complejo automotriz y la guita que efectivamente salió por el complejo automotriz, esto es fundamentalmente derivado de las exportaciones de autos o de autoparte y de las importaciones de autos o de autoparte, se va a encontrar con un déficit enorme. O sea, estructuralmente el complejo automotriz es un factor que absorbe una cantidad de dinero enorme y que por lo tanto hace caer los niveles de reservas internacionales, porque no ha habido, salvo muy puntuales momentos de la historia social argentina, me refiero al papel del Estado en relación al complejo automotriz, una intervención que haga posible un cambio de historia con respecto a esto. Entonces no hay ningún año de cualquier serie temporal que ustedes quieran tomar, desde el año 72 en adelante, no hay ningún año en el cual Argentina no haya importado más de lo que ha exportado en el complejo automotriz. Y estamos hablando de un complejo industrial, por lo tanto estamos hablando de un complejo en el cual hay un alto valor agregado, y es lo mismo que decir que Argentina, en forma recurrente, habitual, sostenida y sin excepciones, ha importado horas de trabajo de trabajadores de Brasil, de México, de Estados Unidos, etc. Estas cosas pueden ser mejor leídas desde la perspectiva, en perspectiva, utilizando esta herramienta que yo decía que es el balance cambiario. Profe, te hago una pregunta. Sí. Espera. Luisina, acá. No digo más nada. Preguntas, dudas, problemas y avanti. Vamos, Luisina. Soy Abril, estoy con Luisina, pero soy Abril. Hola, Abril, ¿cómo te va, Abril? Claro. Te hago una consulta. Esto que estabas diciendo de que nunca se registró que haya salido más de lo que entró, ¿tiene algo que ver con que somos grandes exportadores de materia prima y grandes importadores de producto final, o sea, de producto terminado? Sí y no. En todo caso, lo que interviene son otras cosas sobre las cuales no hablé tampoco para entrar en mucho detalle, y que es la siguiente. Por un lado, la ausencia regulatoria. Y por el otro lado, en general, el acompañamiento de los estados nacionales, no solamente en el caso argentino, hablo de todo el mundo, facilitando el accionar de compañías que operan en los mercados internacionales, ha hecho perder la posibilidad de medir, de trazabilidad, más o menos importante, de algunos tipos de operaciones. Por ejemplo, si una empresa radicada en la Argentina, se trata de una empresa nacional o una empresa extranjera, decide abrir una sucursal que haga lo mismo, una sucursal productiva en cualquier otro país, eso no está prohibido. No está prohibido sacar plata para invertirlo en otro lugar. Se trata de una empresa local o una empresa extranjera. Ahora, si en lugar de una empresa que produce es una trader, es una empresa que lo único que hace es comercializa, y encima está ubicada en una zona de baja o nula tributación, que en el barrio le llaman paraíso fiscal, bueno, ahí hay otro problema. Ahora, si no hay una regulación sobre eso, lo que ocurre es que se torna muy difícil medir cuánto efectivamente se exporta o cuánto efectivamente se importa, si las cantidades que se declaran efectivamente son las que efectivamente se han transado, si el precio al cual se dice que se han concertado las operaciones es un precio admisible o no admisible, y esto genera una guerra de naturaleza o de carácter permanente entre los organismos fiscales nacionales y las compañías que tienen esta modalidad operatoria. ¿Qué ocurre? Que en cualquier caso, digamos, en el caso de las compañías que operan en el comercio internacional, sean exportadoras o importadores, sean nacionales o sean extranjeras, estén ubicadas acá en la China, en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay o en donde fuera, la ausencia regulatoria impide meterse en este terreno, y por defecto, como lo que no está prohibido está permitido, constituye una zona de conflicto de naturaleza, reitero, permanente entre este tipo de empresas y los estados, con lo cual uno no sabe exactamente si lo que dice que compraron o que vendieron es lo que compraron o lo que vendieron, no sabe exactamente si las calidades que se dice que exportaron o importaron son las que efectivamente entraron o salieron
en los barcos, en los aviones o en los camiones, y tampoco los precios. Entonces, esto ha hecho, por ejemplo, un desarrollo de estrategias fiscales por parte de los estados nacionales de poner el ojo en lo que se conoce como precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Bueno, es un concepto creado por los organismos fiscales a partir de los cuales se posicionan desde un lugar crítico respecto de los precios a los cuales denuncian las compras o las ventas las compañías que operan en el comercio internacional. Para decirlo en español. En el caso de la Argentina, el complejo el complejo explica el 38% de lo que se exporta, el complejo industrial oleaginoso. El complejo industrial oleaginoso tiene 3 compañías locales, bueno, una está en concurso, que es Vicentín, pero hay 2 fuertes locales, que es Molinos Agro y Aceitera General Dehesa, y después tiene a todo el arco de las multinacionales que operan en el terreno. Cargill, Bunge, Dreyfus, COFCO, que es la compañía chica, china, y otras. Todas las compañías multinacionales que operan en la Argentina, y todas las compañías nacionales que se dedican a lo mismo, y la que está en concurso Vicentín lo mismo, siguen teniendo como característica que no le venden en general a un tercero, sino que se venden a sí mismos. Venden a un destinatario en el exterior que forma parte del propio holding de exportación. Bunge le vende a Bunge, Cargill le vende a Cargill, bueno, Vicentín le vendía a Vicentín, Molinos le vende a Molinos. ¿Qué quiere decir? Que le vende a una empresa que tiene un domicilio en otro país, en general en zonas de baja o nula tributación o paraíso fiscal o guarida fiscal, si así le quieren llamar. Por ejemplo, las exportaciones, Argentina exporta granos de soja y harina de soja a China. Hace rato que no exporta aceite, China no compra más aceite porque sustituyó la importación de grano, sustituyó la importación de aceite de soja por producción local de soja. Entonces le compra a la Argentina grano. Entonces, ¿quién le vende los granos? Bueno, hay fundamentalmente 3 compañías que le venden a China granos de soja. Y se lo venden directamente en China, digamos, entra directamente en algún puerto del país asiático. No. Pasa por Uruguay, por ejemplo, una parte, otra parte pasa por Brasil, otra parte pasa por Panamá, otra parte pasa por Ámsterdam, y después finalmente termina recalando en el país de destino. Y en el medio, lo que hay es detección en general por los organismos fiscales de diferencias importantes en cantidades y en precios declarados. ¿Por qué? Porque estas empresas intermediarias no son empresas comercializadoras tradicionales, sino que son simplemente una pantalla para alterar y para tornar con un gran manto de opacidad el conjunto de operaciones de comercio exterior, porque parte importante de la ganancia está asociada con la capacidad de imponer condiciones para evitar la trazabilidad del comercio externo. Esto es un tema con el que no solamente lidia el gobierno argentino, lidian absolutamente todos los gobiernos. ¿Y dónde se nota? Bueno, se nota muy sencillo en lo que son las memorias y balances anuales de las compañías. Ustedes cierren los ojos, y en la pantalla, no ahora, y en la pantalla ponen el dedo en cualquier empresa multinacional que quieran, alguna que comercialice cualquier cosa, y vayan a la parte de abajo de las memorias a ver qué tipo de conflictos tienen con los organismos fiscales del país en el cual están residiendo. Todas, absolutamente todas, sin excepción, en cualquier rincón del planeta, tienen un capítulo importante destinado a los conflictos que tienen con los organismos fiscales. El fisco dice, mira, me mentiste en las cantidades, me mentiste en las calidades, me mentiste en el precio, en realidad me dijiste que el barco pesaba tanto, pero en realidad pesaba tanto otro. Bueno, esto es una recurrencia, y es una recurrencia que, fruto de la permisividad derivada de la ausencia regulatoria, que hoy encuentra una situación de relativa debilidad a los estados nacionales, y que cada intento por meterse en materia regulatoria para intentar disminuir estas brechas, bueno, genera conflictos de toda naturaleza y especie, ¿no? Gracias, profe. ¿Problemas, preguntas, dudas? Mientras tomo agua. Profe,
Dale, Rocío. Yo no Rocío. terminé de entender cómo se compone la balanza de pagos, porque como está diferente en todos los textos, o sea, la entendí en cada uno, pero ¿cuál sería la que tenemos que estudiar, la última que se usa? La sugerencia que tomen la última, sí. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Pero ¿cuál Por sería una, de qué texto? por una parte, una balanza de cuenta corriente, una balanza de cuenta de capital y después un área o balanza financiera. ¿Qué es lo que tiene cada uno? En la balanza de cuenta corriente, que es más o menos universal y ha continuado su, su composición, lo que se encuentra es lo siguiente. En la balanza de cuenta corriente están las transacciones comerciales, las exportaciones y las importaciones, o sea, las ventas al exterior y las compras al exterior, a su vez subdividida en dos, esto es, las ventas y las compras de bienes y las ventas y compras de servicios. ¿Qué son los servicios? Por ejemplo, los fletes o los seguros. Si sale un barco de la Argentina, entonces ese barco de Argentina va con destino a Gran Bretaña. Con ese barco en la Argentina tiene un precio de la mercadería, ese precio de la mercadería se lo considera, se lo identifica con la sigla libre a bordo, que en inglés es FOB, Free on Board, y ese es un precio que no incluye ni el costo del flete ni el costo del seguro. ¿Qué es el flete y qué es el seguro? Bueno, son servicios. Y esos servicios no son servicios cualquier cosa, son servicios de esas operaciones de comercio exterior, son servicios que dependen de la preexistencia de la transacción comercial. Esto es lo que van a encontrar en la balanza comercial. En la balanza de capitales van a encontrar otras cosas, porque en la balanza de capitales van a encontrar, según las versiones, ¿no? Pero si quieren arranco de más atrás. Así como yo les comenté, los servicios reales van a encontrar una parte especial en la composición de la balanza, que son los servicios que, a diferencia de los reales, son servicios de naturaleza financiera, si así se lo puede llamar. Por ejemplo, los intereses por la deuda en moneda extranjera, tanto los intereses pagados como los intereses cobrados. Las ganancias de las compañías extranjeras que residen en la Argentina y las giran al exterior. Bueno, también está en la balanza de pago. O al revés, las ganancias de las compañías argentinas que están radicadas fuera de la Argentina y que giran sus utilidades al interior. Y después están los movimientos de capitales. Por ejemplo, Argentina recibe inversiones extranjeras. ¿Dónde figura esto? Bueno, figura en la balanza de pago, en los movimientos de la balanza de capitales, pero el caso que Argentina, vamos a suponer que hay una compañía extranjera residente en la Argentina que resuelve abrir una sucursal, a pesar de que se trata de una compañía extranjera, abrir una sucursal en Uruguay. Entonces hay una multinacional que hay en Argentina que decide abrir una sucursal en Uruguay para que, quién sabe qué motivo. Y por lo tanto invierte en Uruguay. ¿Eso qué es? Es inversión extranjera, pero no para la Argentina. La Argentina desinvierte, en realidad figura como inversión extranjera en el caso que es recibida, recepcionada, en el caso uruguayo, en el caso argentino, como salida un ingreso de inversión extranjera. Otra, una empresa que está radicada aquí cerca de Rosario, que es muy importante, una gran multinacional que es Glencore, que opera en la Argentina a través de una vieja empresa de una familia que ahora le pertenece y que se llama Oleaginosa Moreno. En el último balance conocido, que cerró el 31 de diciembre del 2019, como el gobierno nacional no le permitía girar utilidades, lo restringía para que no se lleven la plata afuera, lo que hicieron fue algo que, como no está prohibido, por defecto está permitido, y que es reducir el capital social a 1/3. Entonces, hay una desinversión extranjera en lugar de una inversión extranjera, redujeron a 1/3 el capital social para poder girar esa plata al extranjero. Entonces, en síntesis, para no hacerla mucho más lunga, nosotros tenemos operaciones de naturaleza comercial y accesorios asociados a esa naturaleza, a esta cuestión comercial, cuestiones vinculadas a inversiones, a pago de servicios y accesorios a pago de servicios, y después tenemos movimientos de capitales que implican ingresos o egresos de esto, ya sea bajo la forma de préstamo, bajo la forma de inversión extranjera o bajo formas que son subsidiarias de una o de otra. Lo importante, y reitero lo del principio, es que se le llama balanza, porque los flujos netos de entre la totalidad de ingresos y los totales de egresos que puede dar para arriba y para abajo
tienen que permitir ser explicadas por las variaciones que hubo en las reservas internacionales. Y aquí debo plantear una cosa. Como las reservas internacionales son una moneda diferente de la moneda local, la pregunta es ¿para qué deben usarse las reservas internacionales? Bueno, en principio la lógica sería que las reservas internacionales sirvan para atender, en la medida que haga falta, el pago de las obligaciones en moneda extranjera, independientemente de quién sea el obligado, sea el Estado, sea el privado. En todo caso se discutirá cómo es la transferencia dominial entre unos y otros, pero debe servir para esto y no para otra cosa. Durante buen tiempo del siglo XX, y en la Argentina hemos tenido algunos casos especiales dignos de estudio, se trabajó con la idea de que las monedas nacionales tenían que tener la posibilidad de ser convertibles. Convertibles en otras monedas o convertibles en oro. En Argentina tuvimos varias experiencias de regímenes de convertibilidad. Por un lado, aquel comentario que yo hice de la caja de conversión 1890-1935, más o menos, cuando muere oficialmente, a pesar que había muerto unos cuantos años atrás. Pero después, durante la dictadura militar del 76 al 83, nosotros tuvimos un régimen convertible no declarado, donde había libertad total de cambiar moneda local por moneda extranjera. Durante los años de Menem tuvimos un régimen explícito de convertibilidad entre el año 91 y el 2001. En el 2002 el régimen de convertibilidad prosiguió, pero lo que desapareció fue la cotización en uno del peso con el dólar. Y el régimen convertible sigue vigente en la Argentina porque la ley de convertibilidad de Menem sigue vigente, a pesar de que el dólar ya no cuesta 1 peso, sino 100, pero sigue reconociéndose el derecho de conversión, y las restricciones a la conversión vienen derivadas de un conjunto de normas de regulación de menor jerarquía que la ley que le dio origen y que emiten o el Banco Central o el Ministerio de Economía, etc. Hay países en los cuales está prohibida la conversión o fuertemente limitada. En la Argentina está limitada con lo que la prensa le llama el cepo, y que son medidas de protección de los niveles de reservas internacionales que tiene que manejar en principio la autoridad monetaria. Con lo cual no contesté exactamente la pregunta. La sugerencia es que miren las tres. Van a encontrar en los subtítulos exactamente los mismos conceptos, nada más que agrupados y clasificados de diferente manera. Y yo no descarto que en poco tiempo más la sexta versión de la balanza de pago, que es la que se utiliza ahora, se tira a la basura y se la sustituya a otra en la previa a la desaparición de la hegemonía del dólar como moneda mundial, ¿no? Gracias, profe. De cualquier manera, Rocío, alguna duda en particular que tengan sobre algunos de los tres modelos que tenés en los textos, les dije que el día lunes vamos a dedicar una media hora, 40 minutos a repasar problemas, que si los tienen en forma anticipada y si me los quieren plantear en el Facebook, tírenlo por ahí, así por lo menos me organizo la respuesta. Bueno, ¿levantamos alguna otra pregunta, problema? Bueno, estimados y estimadas, nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos Chao. vemos. Chao, profe, buen día. Adiós, muchas gracias.